El presidente Jimmy Morales se reunió esta mañana con la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, mientras en la capital se realizan protestas en contra de Sisi que no han estado exentas de polémica. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Viaje ONU, pero antes lo dejo con la nota del día. El mandatario Jimmy Morales salió el pasado domingo en horas de la tarde rumbo a Nueva York, Estados Unidos, junto a la canciller Sandra Jovel, el secretario de Inteligencia Estratégica y el subsecretario privado de Asuntos Políticos, para participar del 73 periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas. Este lunes se reunió con la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, con quien conversó varios temas, entre ellos narcotráfico y seguridad. Luego participó en la Cumbre por la Paz Nelson Mandela. Por la noche de hoy participará en una cena de recepción ofrecida por el presidente estadounidense Donald Trump, junto a su esposa Melania Trump. La agenda del mandatario continuará este martes, donde Jimmy Morales a las 7 de la mañana horario de Guatemala se presentará a la apertura del debate general del 73 periodo de sesiones, donde luego participará de un almuerzo ofrecido por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. A la 1 de la tarde en horario guatemalteco, el mandatario dará su discurso ante el Pleno de la Asamblea General de la ONU. Por la tarde, Morales sostendrá una reunión con los presidentes de Honduras y El Salvador, y junto a la canciller Sandra Jovel tendrán un encuentro bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos la semana con esta etiqueta SF Viaje ONU, la gira que emprende el presidente Jimmy Morales a la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde, entre otras cosas, se entrevistará, ya lo hizo esta mañana, con la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, pero también con el secretario general Guterres y también con otras personalidades. ¿Qué pasará en ese discurso de mañana en la Asamblea General? Hay mucha expectativa por las palabras y los temas que abordará el mandatario guatemalteco. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Viaje ONU. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Estado Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Daniel Herring, buenas noches. Buenas noches, Ben. Comencemos con el primero de estos temas, el viaje a la Asamblea General de Naciones Unidas y la expectativa que genera el discurso del presidente Morales. ¿Cuáles serán los temas y cómo terminará esta gira? ¿En qué ambiente regresará el presidente Morales a Guatemala? Daniel, tantas cosas que pueden pasar. No, a mí me encantaría saber por dónde se va a ir. Yo creo que podemos tener desde un discurso donde directamente hace un anuncio que afecta a CICIG y allí lo utiliza como para generar una postura que se equivoca si piensa que va a tener empatía. Yo creo que es un escenario no tan probable, aunque en esta vida hay que dejarse sorprender. Y creo que lo más probable que es un discurso donde va a apelar a valores como la soberanía, como cierto trabajo que se ha hecho. Yo creo que Nikki Haley hoy le ha dado una línea que es decir que se está trabajando en temas de narcotráfico, como una especie de medallita de aporte dentro de ese discurso y que, digamos, no tocará de una forma directa los temas relacionados con la gran polémica de CICIG. Y como lo que estabas preguntando, cuando vuelva se va a encontrar pues, un ambiente político muy tenso. Cuando vuelva se va a encontrar con aquel mensaje, el último que Presidencia dio a conocer, en donde dejaba esa puerta abierta de respetar órdenes constitucionales, que quiso decir, qué alcances tiene eso. Y que tenía facultades. No sabemos muy bien si el recurso y la facultad simplemente es obedecer a Naciones Unidas, o eso queda abierto como obedecer a la Corte de Constitucionalidad, eso queda abierto como una posibilidad. Yo siento que vamos a volver y vamos a tener más bien un nuevo recurso que va a ser denunciar el acuerdo ante, no sé si ante Congreso o utilizar alguna otra huisachada, porque no son otras, y esto se va a volver otra vez otros amparos y se va a volver a alargar, porque el escenario de cruzar la línea de una vez y desobedecer a la CC y hacerlo público y notorio y evidente, creo que es una que si la cruza puede perder algunos apoyos que ahora tiene. Algunos apoyos, yo creo que los pierde absolutamente todos. O sea, está clarísimo que Nikki Haley le ha dado una caricia, le ha dado un abrazo en este viaje, le ha recibido, escribió un tuit, son gestos.
son gestos que cuentan y que por supuesto están ahí. Y Nikki Haley está muy agradecida con Guatemala porque no se siente tan sola por haber movido la embajada a Jerusalén, que fue una decisión que ha recibido el rechazo de prácticamente toda la comunidad internacional, y el hecho de que Naciones Unidas no esté sola y esté con Guatemala hace, sobre todo a Nikki Haley, no tanto a otras partes del gobierno de Estados Unidos, pero sobre todo a Nikki Haley, que por supuesto pesa, hace querer darle esta clase de concesiones a Guatemala. Ahora bien, pensar que esas concesiones es básicamente un cheque en blanco para que desobedezca el orden constitucional aquí, yo creo que sería una muy mala lectura pensar que ellos van a permitir algo como eso solo por el tema de la embajada. Pareciera que el escenario en donde en extremo el organismo ejecutivo aprieta ese botón nuclear de desacatar, desobedecer la orden de cese parece disminuir, pero hay otros escenarios, el de continuar con este estira y encoge con el tema de Sisi o encauzar el camino del diálogo, que también es otro escenario. Estuardo, ¿qué se puede lograr de la visita del presidente Morales a Naciones Unidas? Bueno, creo que fue a reforzar... Mañana se reúne con Guterres. Sí, creo que fue a reforzar distintas alianzas, va a reforzar cierto discurso y creo que, pues, en realidad no tengo mayor expectativa de lo que pueda lograr. Tal vez en mi yo no sé cómo decirle, ingenuidad, si usted quiere, yo creo que tiene una enorme oportunidad de un excelente discurso. Y yo sé que estoy soñando, pero... ¿Qué considerarías un buen discurso? Un buen discurso, creo que reconocer que tenemos retos, no problemas, retos en Guatemala. Creo que... No ponerse los guantes, no eso ponerse sería los guantes, sino bajarle mocha al asunto. Me gustaría muchísimo escuchar que invite a las personas a conocer Guatemala, esa sería una cuestión. El optimismo de estamos luchando por salir avantes de esos retos que tenemos, ¿verdad? Entender que en el Triángulo Norte también, que no estamos solos, que estamos en el Triángulo Norte, y comprender que tenemos aliados, digamos como Estados Unidos, yo no sé si llamarle aliado, pero por lo menos esa es una oportunidad para hacerlo, y que a pesar de esos retos el país sigue hacia adelante. Yo creo que tiene una oportunidad enorme de algo, no solamente que no sea de guantes, ¿verdad? De guantes de box me refiero, sino que al mismo tiempo pueda ser más optimista. Pero ¿no crees que un discurso optimista ahora no sería un poco cínico, con la tensión política que hay aquí? Hablar desde el optimismo. Yo creo que tiene el escenario para hacerlo. Yo creo que esa oportunidad debería de aprovecharla. Y yo creo que si su opción va a ser pelearse, creo que primero no está en el campo correcto, no está en campo amigo, dijéramos ahí, y segundo, va a tener que hacerlo de manera que ciertas confirmaciones de apoyo que va a tener por su lucha van a estar fuertes. Pero no veo la inteligencia para hacer un discurso que yo me le he llamado optimista y positivo con relación al país, más pacifista de lo que ha sido en la mayoría de discursos recientes, sino que veo la continuidad del discurso clásico de pelear, y yo creo que ahí va a obtener exactamente lo que obtenés cuando retasa ya el discurso de 2017 traía unos elementos que eran confrontativos, ¿se recuerdan? Ya cuando hizo mención en aquella oportunidad del tema de soberanía, del tema de decisiones internas de los guatemaltecos. Y ese discurso, acuérdense, ahí sí había un ambiente completamente hostil hacia la decisión que había tomado Jimmy Morales, porque si alguien reacciona rápido y reacciona contundente, eso parece ya muy alejado y muy lejano, pero es Nikki Haley. Nikki Haley da una declaración cuando nombra non grato a Iván Velázquez, una declaración muy contundente. Y esa declaración muy contundente, obvio, hoy no sería así, porque se siente arropada por el tema de Israel, que ha sido como el gran logro, pues, que no lo es tanto, ¿verdad? Porque es algo bien reactivo y bien temporal, y que no va a valer mucho ya en el último año de gobierno, si acaso cierto apoyo de los israelíes y poquito más. Pero ese impasse que le da esa decisión de la embajada genera un escenario, por lo menos en el que se siente cierto apoyo del lado de
la embajadora de Naciones Unidas, que no significa del lado de todo el gobierno de Estados Unidos, que creo que eso sí es mucho decir. Hay muchísima oposición a lo que está haciendo en algunas otras partes de la estructura de administración pública estadounidense y obviamente desde Congreso, Senado y así. Pero a mí cierto miedo que me da eso es que se envalentone y piense que si ya hizo esas afirmaciones que eran bastante fuertes, donde se hablaba de justicia politizada, selectiva, un discurso muy contundente para hacerlo en Naciones Unidas. Si ya lo hizo en un ambiente de hostilidad, imagínate con un poquito de apoyo que está sintiendo ahora, no sé, a mí me genera enorme curiosidad saber por dónde se va a ir. Pero es que hay me parece que el escenario, de subir es más, tono. me parece que el escenario que está planteando Estuardo tampoco sería bueno. O sea, si esta persona se planta y empieza a hablar de las flores y de los bosques y de los jardines y cosas así, muy positivo él y muy mirando a futuro, la gente en Guatemala le va a mirar y le va a decir, por favor, pero estamos... Daniel, no sería la primera vez que un presidente pero llegase a la Asamblea General de Naciones Unidas a hablar, describir una realidad que no es para nada creo mucho en los discursos, coherente, los buenos discursos con la realidad del país. Ese es el tema, los buenos discursos sí son coherentes con la realidad del país. O sea, se puede hacer un buen discurso, como dice Estuardo, pero no un discurso desde el positivismo, sino un discurso de estamos sometidos a una tensión política y yo invito a... de concordia, de unidad. Pero si tú lo desconoces y dices, Guatemala es el país de la eterna primavera y qué bonito es caminar por sus verdes praderas, pues la verdad es que va a resultar un chiste, va a ser un chiste. Yo creo que sería mucho mejor, desde la realidad política que estamos viviendo, quizá hacer una concesión a la ley, ¿verdad? Y a obedecer las resoluciones de las altas cortes y cosas así, pero yo creo que eso no es el juego de este gobierno y desde luego no estamos en ese escenario. Creo que estamos o entre un escenario en el que se pone a hablar, a hacer un discurso más fuerte, pero muy en la línea del discurso del año anterior, o directamente se va a un discurso radical de, miren, se lo digo a todos ustedes aquí, Guatemala va a defender su soberanía y va a desconocer este tratado internacional, porque como en una parte de la Constitución dice que yo soy el encargado de relaciones internacionales, significa que puedo hacer lo que me dé la gana en cuestión de relaciones internacionales, que no es lo que dice la Constitución. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, regresamos, la etiqueta SF Viaje ONU. Expectativas por la reunión entre el presidente Morales y el secretario Guterres sobre el tema CICIG. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Viaje ONU. Estamos hablando de esta gira del presidente Morales y la asistencia a la Asamblea General de Naciones Unidas. Para mañana se tiene programada una cita con el secretario general Guterres, una cita que será corta de 10 minutos, pero que muchos esperan se centre en el tema decisivo, algo que ha abarcado el debate y, digamos, el intercambio de cartas entre el organismo multilateral y nuestro país. Ya las últimas expresiones del secretario Guterres adelantaban que existía un espacio de negociación. No parece que va a regresar el comisionado Velázquez, que Naciones Unidas no lo va a enviar de vuelta. Eso disminuye la tensión, pero ¿cómo lo va a aprovechar el presidente o cómo lo debería aprovechar el presidente Morales esta oportunidad de la reunión con Guterres, Estuardo? Bueno, conste que el hecho que no esté el señor Velázquez en Guatemala no quiere decir que no siga la agenda de la CICIG. Yo creo que no tenemos que hacer la ecuación de si no está comisionado, entonces la agenda de CICIG se detiene. La agenda de CICIG va a seguir, ¿verdad? Con o sin el señor presente aquí, porque va a seguir determinada a partir, por ejemplo, de Nueva York o de donde quiera que vaya a ser dirigida la CICIG. Segundo, creo que va a depender muchísimo de la acción y los pasos siguientes que se tienen. Entonces esperemos respuestas como un jueves de CICIG o un viernes de CICIG o viernes de consuelo, lo que sea que venga, porque yo creo que hacen falta todavía varios casos. Hubo varios allanamientos y yo creo que han avanzado ciertos casos en ausencia del señor Velázquez y en acción de quienes están en Guatemala. Entonces yo creo que aquí hay una agenda que va más grande y que yo creo que va más allá aún del señor Velázquez.
Obvio que no va a regresar porque creo que fue bueno el consejo y una vez las aguas estén alteradas, lo aconsejable y lo mejor es que pues no se presente a Guatemala, básicamente porque eso sería una especie de enfrentamiento, ¿verdad? Y creo que Naciones Unidas no está en ese plan. Por eso es que yo pienso que en el discurso, creo que el presidente o quienes hacen los discursos del presidente deben expresar que también ha habido un gesto, como el mismo secretario de Naciones Unidas lo ha dicho, de apertura y de buena voluntad y de buena fe por parte de Naciones Unidas. Por lo menos una apertura al diálogo, que ya fue lo que anunció el secretario general. Pero al mismo tiempo que eso no signifique que habrá un cambio. De hecho, e insisto, nadie ha cuestionado, porque eso está dentro de las potestades del presidente, decir que el mandato se termina el 3 de septiembre del año 2019. O sea, ahora ya sí, en menos de un año, ahora, 11 meses. Claro, pero si el tono del presidente Morales es un tono, digamos, bastante rudo o poco amistoso, el espacio de diálogo en Naciones Unidas se va cerrando. Se va cerrando, correcto. Y yo creo que aquí si tiene una oportunidad de diálogo, porque, vamos a ver, ¿qué es lo que menos esperaría o menos quisiera el presidente? Venir a Guatemala y tener que pelearse con la CC, ¿verdad? Y tener que entrarle a la CC. Y es cierto, la CC, y lo discutimos el viernes precisamente, en cosas bien raras, de un 5-0 a un 3-2, y en cambio de 5 o 6 días, pues parece una decisión un tanto, pues, nos quedamos con una duda de qué pasó ahí. De hecho, conocer el razonamiento de votos es todavía una tarea que se tiene. Pero, digamos, pelearse con la CC, ¿verdad? Entrarle a... ¿Pero no leíste el razonamiento de los votos o qué? Internacional. No, es que el viernes no había salido el razonamiento, ¿verdad? Por eso digo que discutimos aquí el viernes. Y luego entrarle, por ejemplo, al G12 ahora, ¿verdad? Porque por lo menos en la última reunión no estaba Estados Unidos en el G13. O sea, esos frentes, ¿verdad? Tener que empezar otra vez todo el proceso de pelea y al mismo tiempo, pues, ver, no sé, cuántos amparos y cuántas acciones podrían entrar a la CC. Estos gestos de apoyo, de acercamiento que ha tenido Guatemala con Estados Unidos en estas primeras imágenes de la visita a Nueva York, ¿pueden enfriarse con un tono confrontativo de parte del presidente Morales? ¿Tendrá el presidente Morales luz verde para decir todo lo que quiera decir en este discurso que mañana se espera? ¿A qué te refieres con luz verde? ¿Perder el apoyo de Estados Unidos? ¿Está apoyando a Estados Unidos? Sería mi pregunta ahí. Eso yo también Esa sería mi primera pregunta, si hay apoyo o hay regaño. Si lo están juntando o le están dando un margen de oportunidad. No, vamos a ver, yo creo que lo que pasa es que hay que distinguir. La última prioridad ahora mismo, con lo que está pasando en Casa Blanca, con las elecciones de noviembre encima, es Guatemala o Jimmy Morales. O sea, una declaración no contundente no significa un apoyo tácito. Obviamente es un tipo de apoyo, pero no estamos tampoco, como digo, no estamos dando un cheque en blanco. Mira, esto significa que puedes hacer lo que te dé la gana, después de que sí ha habido una política muy consistente en los últimos años. Y como nadie está pensando en Guatemala, porque todo el mundo está pensando o en las elecciones, Congreso, las partes de Senado que hay en disputa, los líos que tiene Trump en la Casa Blanca, cómo está bajando la designación su popularidad, obviamente la designación todo eso genera una gran zozobra y sobre todo una especie de impasse del sistema político estadounidense que está a la expectativa para ver qué pasa en noviembre, donde nosotros somos una no prioridad. En medio de todo esto, pues que claramente hay algunos gestos de caricia a Jimmy Morales a través de la embajadora de Naciones Unidas, no mucho más, digamos, lo máximo que ha hecho en una reunión donde había 129 presidentes y representantes de distintos países, pues saludó a Trump y a Pompeo esta mañana, tampoco hay mucho más que eso. Pero Nikki Haley sí se está dedicando como a darle un poquito de espacio, tampoco nada del otro mundo. ¿Significa eso que pueden desconocer a la CC y generar una gran zozobra y una gran inestabilidad política con el sello de aprobación de Estados Unidos, que está encantado que un presidente al que le quedan 12 meses monte la que está montando
En Guatemala yo creo que no. Yo creo que hay que guardar cierta distancia, digamos, en una interpretación como esa. Hay un espacio para respirar, para la gran agenda de este gobierno, que es ir en contra de la CICIG. Eso, no mucho más que eso. Y yo soy de los que piensa todavía, una vez más, en la vida hay que dejarse sorprender, pero yo soy de los que piensa que si cruza una línea peligrosa, sí va a tener un regaño más específico de Estados Unidos diciendo, mira, una cosa es que yo no quiera dañarte ahora mismo porque tengo pues al lobby de los israelíes y al lobby de los evangélicos diciéndome que te trate bien en un momento delicado para mí ante unas elecciones de medio término, y otra cosa distinta es que puedas hacer lo que te dé la real gana. Eso no es así. Y no hay que olvidar que fue el viernes famoso del 31 de agosto, fue la embajada la que llamó, y Secretaría de Estado quien llamó muy contundentemente a bajarle los humos a cualquier medida de hecho que pudiesen hacer en una sede de una organización de Naciones Unidas, con esto de los jeeps y la intimidación y todo lo demás. O sea, yo creo que sí hay ciertas líneas que no se van a pasar, pero claramente la actitud de ciertas partes de la política estadounidense están dándole una especie de espacio de respiro. Poco más que eso. ¿Este espacio de respiro se puede traducir en algún momento para que el artículo 12, que es la negociación, que es la de discutir algún tipo de queja de parte de la Comisión, se dé un momento, una oportunidad para recuperar o modificar algunos aspectos de CICIG? Bueno, el secretario general de Naciones Unidas abrió el espacio. Yo creo que entendiendo bastante bien ya lo que la misma Corte en la decisión del fin de semana anterior la misma Corte Constitucional había dicho, era recurrir al 12, que es uno de los resultados de la decisión que toma la Corte, de amparar, y esa decisión de amparar tiene la misma sentencia, dice, no es sentencia, pero la misma Corte dice tiene dos consecuencias. Uno es permitir el ingreso de el comisionado o la comisionada, y la otra es empezar o continuar la discusión con base en el artículo 12. Eso lo dice. Ahora, en todo caso, algo que no se va a negociar en el artículo 12 es descartar algunos casos, elegir unos y otros no. Eso no entra en el ámbito del artículo 12. Algunos estarían muy felices que eso se llegara a negociar en el artículo 12, pero eso no se puede negociar. Esa independencia es la que buscaba ONU cuando se creó esta comisión sui generis. Y yo creo que aquí sí hay que revisar el documento CICIAX, ¿verdad? Porque el documento CICIAX era mucho más fuerte y contundente en términos de la casi total autonomía, sí, casi total intervención que tenía en ese caso, que CICIG no existía, ni el concepto, existía esa idea de un ente extranacional que iba a venir a apoyar y a buscar casos bastante complicados. Y ese fue el caso del documento CICIAX, que obviamente lo fueron raleando cada vez más y más hasta que quedó un documento para allá 2003, un documento mucho más, cuando empiezan las discusiones, mucho más débil, y luego es aprobado, pero no tiene nada que ver lo que pasó el documento CICIAX al acuerdo CICIG. En realidad son dos cosas bien diferentes. Pero hablando del documento de CICIG y al convenio, digamos, no tanto del contexto en el que surge o de documentos previos, sí hay una clarísima descripción de que es el secretario el que nombra al comisionado, y que no está sometido eso a ninguna negociación. Es la controversia la que se somete a negociación, no un artículo que ya es claro. Ese es el 5, ¿verdad? Está ahí. Dice exactamente. Y eso que puede entrar a hablarlo el secretario, pero es su facultad nombrar al comisionado, y ya dijo que comisionado. ¿Qué sería una controversia para poder sacar a Iván Velázquez? No me gusta Iván Velázquez. ¿Por qué? Sentémonos, ¿por qué? Entonces hablemos. Entonces ahí, en ese proceso de negociación, sí puedes acabar tomando la decisión el secretario de, ¿sabes qué? Te voy a poner a otro comisionado. Eso sí tiene sentido, pero no la prohibición de entrar, someter la negociación. Eso no está sobre la mesa, porque esa ya no existe. Ya no tiene validez jurídica, ya han sido notificadas las partes.
y esa es la que tiene que obedecer el presidente. Bueno, vamos a la pausa. La etiqueta SF Viaje ONU. Mientras tanto, en la capital se hacen manifestaciones con controvertidas declaraciones. Más de 500 campesinos, hombres y mujeres del departamento de Jalapa fueron engañados por algunas personas de sus comunidades que les indicaron que hoy les darían empleo. Al filo de las 12 del mediodía fueron dejados frente a las instalaciones de la CICIG para que protestaran en contra del comisionado Iván Velázquez y así les darían su empleo. Los comunitarios, al observar que fueron trasladados con engaños, decidieron retirarse, algunos de ellos con sus machetes y las mujeres con niños en brazos. La verdad es que nos mintieron, con engaños, nos trajeron según dijeron que era una oportunidad de trabajo, pero era mentira, todo mentira. Ajá. ¿Y quién les había ofrecido trabajo a ustedes? Pues de parte del medio ambiente, creo que es pero la verdad ya no, para acá nos trajeron para las CICIG, todo fue una mentira ahorita. A averiguar, vamos, si no se fueron las camionetas. ¿Y quién? Los campesinos indicaron que salieron de las comunidades de Jalapa en horas de la madrugada. Nadie de las personas había comido. Sí, yo creo que sí, varios, diversos de los árboles y todo eso, pero saber si es cierto. El presidente del COCODE, pero no supuestamente. Por una Guatemala en paz en cámara, Luis Acche, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Bueno, usted ve la nota, el segundo tema de la noche, estas manifestaciones, o esta manifestación, mejor dicho, que se convocó frente a la sede de la CICIG en la zona 14. Este grupo de campesinos, pues molestos, porque según los entrevistados habían sido convocados por una situación, un tema, que era una plaza de trabajo, y resultó que había otra razón y que ellos pues no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo y había una clara molestia. No es la primera vez que pasa este tipo de manifestaciones, los famosos acarreados se están dando nuevamente, luego de que el fin de semana ya habían salido noticias, específicamente el gobernador de San Marcos, en donde también una controversia similar, organizando unas manifestaciones en apoyo al presidente Morales, pero que encuentran el rechazo de algunos alcaldes, algunos cocodes y otros cocodes que apoyan, pero luego pasa lo que ocurrió frente a la sede de CICIG. Estas manifestaciones poco ayudan si quieren pues mostrar un apoyo para el presidente. Yo lo primero que creo que es reprensible aquí es el hecho que engañen a las personas, que bajo el argumento de si van les vamos a dar un trabajo, y ellos son claros en decirlo, y ustedes lo escucharon, que es de medio ambiente. De hecho, este ministerio envió un comunicado, ¿verdad? Diciendo que ellos no estaban ofreciendo plazas ni nada por el estilo. Se desmarcaron de esta manifestación. Sí, se desmarcaron de la manifestación, pero ya venía desde el fin de semana, desde viernes, el hecho que habría una manifestación hoy en apoyo a el presidente y que sería contra CICIG en frente de la sede de CICIG. Este grupo que viene es un grupo de ladinos pardos. Ladinos pardos es el grupo, es la comunidad que vive en toda el área de Santa María Xalapán. Y ellos están en el centro del corredor seco. Entonces, también no solamente están en una gran necesidad, llega alguien y les ofrece una oportunidad, la cual es obvio que si hay una oportunidad, pues ellos van a buscar la forma de obtenerlo y luego son engañados. Creo que estos son puntos menos para quienes quieran llegar y decir que están apoyando al presidente. Y aquí hay gobernadores, de hecho el mismo alcalde de Villanueva decía que los gobernadores no deberían hacer esto. En el caso de San Marcos fue muy interesante, porque la conclusión a la que llegan no es tanto que no van a venir porque sí o sí no, sino llegan a una conclusión de que no tiene
que no tienen dinero para el transporte. Sí. Eso fue al final lo que les... O sea, salió otro problema aparte de... Sí, salió un problema del precio del transporte desde San Marcos hacia la capital para hacer esto. Lo que estamos viendo aquí es que siempre, para variar en el términos de los acarreados, que no solo se da aquí, se da para las elecciones, se da para la campaña política, se da para muchas otras actividades, es siempre el que tiene más necesidad. Por ejemplo, del otro lado, ¿verdad? También se traen gente que yo he entrevistado y le dicen a uno que les dijeron que son 200 quetzales, y hasta ellos mismos dicen quién es el diputado que les ofrece eso, ¿verdad? Y les ofrecen 200 quetzales por el día, pero ahí son más claros: 200 quetzales por el mediodía, almuerzo y transporte. A ver, ¿verdad? Esto yo creo que todo el mundo tiene derecho a reunirse, convocar a una manifestación a favor o en contra de... ¿Qué pasa si, aparte de estos engaños, en algún momento se utilizan recursos públicos para una manifestación a favor del presidente? Esa es la pregunta que están haciendo muchos tuiteros, ¿verdad? Que además de esto, en realidad esto no sale de la bolsa del gobernador o del alcalde o de quien quiera o cualquier ministerio que esté ahí detrás de esto. Esto sale de nuestros impuestos al final del día, porque ellos no van a poner dinero. Creo que esa es una de las razones por las cuales se desmarca el mismo ministerio, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, precisamente para que no le caigan con el tema de los recursos. Pero ese ministerio nosotros por mañoso ya lo conocemos. Ya sabemos cómo. Ya sabemos de qué pata cojea. Y sabemos qué clase de ministro es el que dirige la institución. Y yo creo que ahí es donde sí, la gente tiene, mire, usted tiene todo el derecho a estar en contra de SIG y todo el derecho a estar en contra de Jim. Esa libertad es la que existe. Pero a la gente que está en contra, a favor, lo que sea, miren, no engañen a otros, eso es todo. Ese es el punto central. O si van a convocar una manifestación, que sea una forma de convocar genuina. Con organización se puede, claro. Pero esto de decirle a estas pobres personas que los testimonios son clarísimos y que hubo muchos testimonios durante la tarde, la verdad es que es muy gracioso ya en el mundo de los celulares y la conectividad. Estas cosas ya no salen a cuenta hacerlas, ya es muy difícil, ya se les ve el plumero demasiado rápido, y la verdad es que quien quisiera hacer una especie de demostración de fuerza hoy se pegó un cuentazo contra la pared que es como para soltar carcajadas y carcajadas. Entonces, por favor, no hagan este tipo de cosas. La pregunta habría que hacer, se ha hablado mucho, algunos muy graciosos, analistas y personas en general interesadas en el quehacer político del país, que porque no estuviese la plaza absolutamente rebosante el jueves, entonces que ya no hay apoyo. Ya eso ya no significa hacer apoyo, cuando la plaza estaba muy bien nutrida y además había muchas otras manifestaciones a lo largo de todo el país que implicaron una movilización de miles y miles y miles de personas. Sería interesante ver hasta dónde llega una manifestación claramente y abiertamente anti-CICIG. Yo creo que ahí es donde, y esto es lo que nos están diciendo las encuestas, que algunos se dedicarán a vilipendiar y a negar, pero van a seguir ahí siendo encuestas mucho más serias que cualquier sondeo tontito de Twitter. Te están diciendo que la lucha contra la corrupción, que te están diciendo que la figura de Jimmy Morales está en desgaste, y lo está porque está atacando una política pública que es popular, claramente popular. 70-73% de apoyo a la lucha contra la corrupción, y acabamos de ver a SIG Gallup una vez más, divulgada por los compañeros de Con Criterio, una muy interesante encuesta que coloca al presidente Morales como uno de los presidentes, y no el presidente, que más débil enfrenta el final de su tercer año y el principio del cuarto. En comparación de los En comparación de todos los presidentes, desde Ramiro de León Carpio hasta hoy. Estás hablando de un desgaste impresionante, con un apoyo muy pequeño, un apoyo que es 15% de la población y que no te da para grandes movilizaciones. Es un apoyo muy pequeño que además coincide con el rechazo de CICIG. Es decir, que básicamente creo que tienes la extrema derecha y los grupos anti-CICIG
son los que te dicen qué bien que sigue esto ahí. 1% contestó muy bien a la gestión de Jimmy Morales. Y en la otra parte, cuando ves los que contestan que la gestión es mala o muy mala, tienes prácticamente un 47, 48 creo que era por ciento. La mitad de la población te está viendo mal. Y solo un 15% de la población está claramente apoyando tu gestión. Ese desbalance no te da para movilizaciones. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que en los últimos días hemos visto cómo desde distintos ámbitos de gobierno, el video que estaban planteando del Comude es muy claro en ese sentido, desde distintos ámbitos de gobierno se está intentando ver cómo se moviliza de manera espuria a determinadas personas. Yo creo que eso está bastante claro, son demasiadas las evidencias que van llegando en los últimos días. Declaraciones de personas que están viendo cómo lo hacen a través de alcaldes, cómo lo hacen a través de expats, cómo lo hacen a través de... ¿Pero es necesario mostrar este tipo de músculo en este momento? Pues cuando la estrategia creo que está dando resultados por otro lado, o sea, mantener este estira y encoge con la CC, o sea, no necesitan una plaza llena. Vamos a ver, al menos hay un ritmo. Piensa que son resultados. Presentando ¿Qué son resultados? Acciones. El resultado que necesitas es frenar a la CICIG. Y es más, es frenarla ahora. No te vale frenarla en marzo del año que viene. Eso para mí está clarísimo. Es frenarla ahora. No es Iván Velázquez y no es no prorrogar la CICIG dentro de un año. Es desconocerla ahora. ¿Por qué es desconocerla ahora? Porque ahora es donde está la urgencia y donde está la desesperación. Entonces, hacer cosas con desesperación no es buena compañía. No es buen consejero. Y habrá algunos que están viendo que este embate pues les amedrenta de alguna manera. Yo entiendo que hay gente dentro de MP y quizá dentro de CICIG pues que se sienten como inquietos por la situación, pero en términos generales yo les diría, es mucho más la inquietud de parte del gobierno, porque saben que van gastando sus balas una y otra vez hasta que ya no les va a quedar casi nada que hacer. Y en medio de esta desesperación empiezan a hacer cosas como la de hoy al frente de CICIG, que es patético, que es tristísimo y que lo único que hace es generar el efecto contrario al que querías generar. Y es que de verdad, dispuestos a manifestarse en contra de CICIG y en contra de la lucha contra la corrupción, es una minoría muy minoritaria y si quieres generar una masa crítica más grande vas a tener que movilizar de forma espuria a determinadas personas. Y lo están intentando hacer y se les está cayendo. Pero manifestar de forma espuria a las personas es muy fácil pero que un periodista lo evidencie. Aquí están preguntando, digamos, quiénes están detrás de todo esto. Es que es claro, son los gobernadores. De hecho, los gobernadores fueron los que vinieron a hacerle valla al presidente. Todos los gobernadores, así ¿Por qué? Porque los gobernadores sí dependen del nombramiento del presidente. Los alcaldes no. Y por eso es que el uso aún que hacen ciertos gobernadores a los alcaldes es, y luego los alcaldes a las personas. Miren, los gobernadores, como no son electos, en realidad no tienen gente, ¿verdad? Y los gobernadores en realidad en Guatemala siempre han sido esa figura. Es como el caso del Ejecutivo extraña, en el departamento, sí, no, digamos, ¿qué es un gobernador? Un representante del presidente en un departamento. ¿Qué ejecuta o qué no? Pero claro, digamos, la mayoría de gente no ve al gobernador, la mayoría de gente ve al alcalde, bueno, malo, quieran sacarlo o quieran apoyarlo, pero el alcalde es el que identifica a la comunidad. Y entonces el gobernador tiene que usar al alcalde precisamente para prometer cosas que no dependen ni del alcalde ni del gobernador, por ejemplo, plazas, ¿verdad? Plazas de trabajo y todo eso. Y a mí realmente lo que no me da risa, me da tristeza y mucha, es que lo hagan precisamente en el caso de estas personas, de estos hermanos guatemaltecos que vinieron hoy, que lo hagan con la gente que está en el centro del corredor seco, en el centro donde la hambruna siempre pega más duro, que lo hagan con el que menos puede, posiblemente con quien más crea que haciendo esas cuestiones va a obtener un trabajo. Es siempre ese juego de los políticos, ¿verdad? Y los gobernadores y los alcaldes. Ahora entiendo por qué muchos alcaldes, aún a este punto, no voy a dar los números, pero cómo se están cambiando ya desde ahorita sus alianzas a otros partidos políticos, o alcaldes que en cierto momento fueron FCN. Claro, el mensaje de hoy de Edwin Escobar te dice, te da pero idea. Es lo correcto, porque aún legalmente hay consecuencias para esto.
No es solamente que decir como en buen chapín qué mala onda son, no, para esto también hay consecuencias. Y la primera investigación es de dónde salieron los recursos para pagar el transporte de los que sí vinieron. Oye, eso es lo primero que tendría que... Y de ahí en adelante, cómo se convencieron, y luego hablar con las personas, y las personas van a decir la verdad. Ojo que si se está organizando una manifestación masiva y se quiere alimentar, transportar a estas personas, hay que estar muy pendientes de los renglones de los ministerios y de las compras que se están realizando. Vamos a la pausa, volvemos con la etiqueta SF Viaje ONU. Y mientras en el organismo judicial ya hay nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Sin Filtro. Excelente lunes para todos ustedes. Soy Sara Guerrero y es momento de hablar de las temperaturas. Tenemos en pantalla el pronóstico de los próximos 3 días específicamente para la meseta central. Martes, miércoles y jueves continuamos con precipitaciones. La probabilidad de lluvia es del 100% y hablando de las temperaturas, alrededor del mediodía serán la máxima de 26 grados los 3 días. Sin embargo, por horas de la tarde y de la noche tenemos nuevamente presencia de lluvias acompañados de tormentas eléctricas. Información también referente al sol, observamos el amanecer a las 5:33 de la mañana y el atardecer lo tendremos a las 6:32 de la tarde. De esta manera concluimos este informe. Feliz noche. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Es momento de pasar a las conclusiones del segundo tema de la noche. Manifestaciones masivas en apoyo al presidente Morales. ¿Una realidad, una opción mejor que es en su casa? A los señores gobernadores, ¿cuál es la recomendación, Estuardo? Creo que van a ser artificiales, si le puedo decir de alguna manera, ¿verdad? Y no creo que no serían de apoyo, no serían espontáneas. Yo creo que la manifestación real es aquella que es de manera espontánea. La gente sale, uno decide salir, uno decide no salir, ¿verdad? Y que en cierto momento muestra. Pero puede haber organización detrás y ser legítima. Lo que no es legítimo es agarrar a gente con necesidades ignorante y decirle, mira, te vamos a ofrecer un trabajo y vente, dinero, y de repente gira el bus donde no es y te llevan ahí, hay gente esperándote con pancartas y o sea, es muy triste, muy patético. No ha comido también, ¿verdad? Ese es otro punto que yo creo que desde la madrugada estar aquí y venir, ver que no es exactamente para lo que dijeron. Luego, no haber comido yo creo que es... ¿por qué la comida? Y insisto en esto. Ojo, que ellos vienen del corredor seco, que siempre otra vez donde la hambruna más nos pega en Guatemala. Entonces, y que si habrá o no habrá, a no ser que sean organizadas de manera fuerte, pero eso va a requerir mucho recurso, ¿verdad? Y miren, en esto las manifestaciones y engaños, hay engaños de todos lados, ¿verdad? Desde el profesor de la universidad que le dice si no van a la manifestación, entonces no van a tener los 10 puntos de zona, y ahí van todos los patojos más por los 10 puntos de zona, ¿verdad? Y luego a estos que van a tener un trabajo, o sea, de todo se ve en estas cuestiones, pero de manera espontánea creo que va a ser bastante difícil por la pérdida de popularidad del mismo presidente y las acciones. Conclusión de este tema de las manifestaciones y el... tratar de evidenciar músculo político con este claro, tipo de sí, pero cuanto más lo intenten así, más menos retratados van a salir y menos impacto va a tener eso. Yo creo que van a intentar por todos los medios que sí haya una manifestación que contrarreste esta sensación que están dejando las últimas manifestaciones y las últimas encuestas de que Jimmy Morales es una figura política muy desgastada cuando todavía le falta más de un año de gobierno. Yo creo que eso sí es una especie de necesidad para intentar mostrar fuerza de alguna manera. Siempre les queda el recurso de las señoras de la terminal, ¿verdad? Que esas sí que han anunciado algún tipo de apoyo. La terminal, Joviel Acevedo y el Sindicato de Salud. Sí, lo Esas que pasa son las es que opciones que tienen, ¿verdad? Joviel Acevedo, el Sindicato de Salud, eso está
más quemado, como se dice en mi pueblo, que la moto de un hippie. Y eso, digamos, eso estéticamente no te va a dar, va a ayudar. Discursivamente no te va a llevar a ningún sitio, porque ni siquiera tu propia base social les aprecia demasiado. Las señoras de la terminal, en cambio, bueno, pues se vio la vez pasada que sí fueron capaces de movilizar sus buenas, ¿qué?, 10.000, 15.000 personas, y eso hace que la plaza no esté llena, por cierto, porque no estaba llena la vez que se movilizaron, pero sí la plaza estuviese bien nutrida y fuerte. Yo creo que necesitan algo así. Lo que pasa es que una vez más, todo ese proceso de movilización llevó muy claro que la gente que iba tampoco tenía muy claro a qué iban, ni qué mensajes eran los que se manejaban, ni demasiado fervor, ni nada parecido, y había bastantes evidencias también de que habían sido movilizados, forzados de alguna manera, por esta organización que se encarga de generar seguridad dentro del mercado de la terminal y que siempre ha estado en directa coalición y colusión con la municipalidad. Digamos, lo que se puede intentar hacer es como agarrar empleados públicos, agarrar a los de la terminal, agarrar otra gente, digamos, parecida a la de hoy, e intentar ver cómo se puede nutrir la plaza con todo eso. Yo recuerdo una manifestación contra el tema, con el tema de Rosenberg, que el gobierno de Colom sí fue capaz de llenar la plaza, de hecho, y llenarla a través de esa clase de estrategia y esa clase de técnica. En este caso creo que lo van a tener bastante menos claro, y el apoyo es bastante menor en el caso de Jimmy. ¿Y una manifestación masiva es para endosar al presidente a una actitud más beligerante? Sí, claro, o sea, es darle legitimidad para que pueda tomar las decisiones que quiere tomar, que quiere, y además que quiere su grupo tomar. ¿Qué es sacar a CICIG? No nos equivoquemos, esto no es de Iván Velázquez, esto es para reventar las investigaciones en curso. Al final del día van a acabar quedando mucho más retratados de lo que estaban hace un mes, y creo que eso se está notando mucho. Tercer tema, ya vamos terminando, pero para no dejarlo fuera, este día en la Corte Suprema de Justicia, con 9 votos, el magistrado Néstor Vázquez se convierte en el nuevo presidente del organismo judicial. Recordemos que el Pleno de Magistrados es un Pleno de Magistrados peculiar porque están ausentes 2 magistraturas, la de Blanca Stalin y otra magistrada que falleció hace algunas semanas. ¿Qué pasa en el organismo judicial? Algo que a veces no nos damos cuenta por el tema noticioso de todos los días, pero que es una parte importante también en el engranaje del sistema de justicia. Estuardo, un año, este presidente tiene la tarea de presidir las comisiones de postulación para las siguientes cortes. Imagínense, o sea, tamaña tarea la que tiene, pero es un reto, y están ahí, entiendo yo, porque precisamente tienen la capacidad, están ahí porque, según creo yo, tal vez, otra vez en mi ingenuidad, son los mejores para estar ahí. Quiero seguir creyendo eso, ¿verdad? Y porque viene el reto de las comisiones de postulación, que es un reto que, de hecho, quienes nos hemos opuesto a ese sistema de comisiones de postulación por todos sus errores y todos sus bemoles, de hecho la misma CICIG hasta propuso un cambio, en la eliminación en las reformas constitucionales en el tema de justicia, propuso un cambio a las comisiones de postulación, o sea, quitar las comisiones de postulación. Esto fue realmente lo que propusieron al final del día. Pero miren, no se quitaron, las tenemos. Entonces la Suprema sí tiene retos bastante fuertes hacia adelante. Al mismo tiempo tiene retos internos, ¿verdad? Tiene que ordenar la casa, ¿verdad? Y creo que, digamos, hay tiempos como muertos ahí. Yo te preguntaba en el corte que así es. El organismo judicial entra en receso, digamos, a finales de octubre, ¿verdad? Y la mitad sale y se va de vacaciones y la mitad se queda trabajando. Luego viene esta mitad y la otra mitad sale de vacaciones en diciembre y luego regresan, pues todos empieza en enero. O sea que tal vez es menos de un año lo que se tenga en todo esto. Pero las comisiones de postulación tienen que seguir porque esas sí tienen tiempos específicos, ¿verdad? Y esas sí tienen que... y ahí no pueden rehuir al hecho que la presidencia, pero la elección es, porque siempre ha habido un debate de que si se puede elegir con menos de 13 o tienen que ser los 13. Ya vimos que pueden ser 11, ¿verdad? Porque ahorita hay 11. Y entonces los que eligen, ¿verdad? Y por lo menos eso, está saldado. Yo no sé si alguien lo va a cuestionar, pero eso está saldado, que pueden ser, ¿hasta cuántos pueden elegir también? ¿9?
no sé. Bueno, poco sabemos del plan de trabajo del ahora el presidente electo, Néstor los planes Vázquez. Tienen en realidad muy pocas opciones. Van a tener que trabajar en la carrera judicial otra vez, un poco en la preparación y digamos, a jueces. Creo que el tema de transparencia en el proceso de comisiones de postulación va a ser un reto y una exigencia que hay que hacerla notar. Pero es una... En términos del organismo judicial es una externalidad, digámoslo, al organismo judicial, porque el organismo judicial, si bien dirige, no es el único actor en comisiones de postulación. Y mira todos los actores que tenés en comisiones de postulación. Bueno, se me acabó el tiempo, Daniel, te tengo pendiente. ¿O una última conclusión en el tema de Néstor Vázquez? ¿O quieres que hable el jueves de esto? Si querés hablamos, te repongo tiempo el jueves. Hemos llegado al final de esta hora de análisis. Gracias, Estorlo, Daniel. Gracias. No se vaya, viene María René. Bueno, ya para ir finalizando, fíjese que los más de 2.000 kilómetros de costa californiana de la bien llamada Private Beach debería estar abierta a todos, pero un guardia y una reja metálica impiden el acceso, excepto a quienes pagan $100 para poder ingresar. En Estados Unidos, el libre acceso a los 2.000 kilómetros de costa californiana está garantizado desde 1976 por una ley aprobada por el estado. Pero en Private Beach, en la costa de Santa Cruz, una reja metálica y un guardia impiden el acceso a menos que se pague un derecho anual. La playa es objeto de una intensa batalla legal que debe decidir sobre este tema. A una hora en coche hacia el norte pasa lo mismo con Martins Beach, donde surfistas y miembros de la Comisión del Litoral luchan desde hace una década por preservar el acceso público, deteniendo las intenciones de Vinod Khosla, cofundador de Sun Microsystems. Desde que el magnate compró un terreno de 21 hectáreas en 2008, busca impedir el paso a la playa a través de sus terrenos y acaba de presentar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que debe decidir si es competente o no. Los defensores del libre acceso no desisten, pero temen que si la apelación es admitida, cree un desafortunado precedente. No todos están en contra. Algunos de los residentes y visitantes regulares defienden la iniciativa. Toda la costa de California está implicada, también en el sur, en particular en Malibú, donde muchas celebridades tienen sus casas en la playa de los multimillonarios y apelan a todo para complicar el acceso a la gente común. En su defensa, los propietarios exponen su derecho a la tranquilidad, acusando a los visitantes de dejar basura, cometer actos vandálicos y generar distintas molestias. Así concluimos otra emisión de Noticiero Guatevisión y de Sin Filtro. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que haya iniciado muy bien su semana y recuerde que mañana lo esperamos con otra nueva edición. Que descanse.